5 y pasamos al punto 6 de la tabla. Aprobación del Consejo Municipal de Subvención Municipal para Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy, RUT 65-085-716-K, por un monto total de 20 millones, memorándum de la Dideco 293 del 2024 con antecedentes. Cedo la palabra. Se encuentra acá la organización, perdón chiquilla, saludarla, darle la bienvenida. Adelante, pueden pasar para que nos expliquen un poquito de qué se trata esto. Asiento. Ya. ¿Quién nos va a contar? ¿De a poco? Ya. Sí. Buenos días, gracias por recibirnos. Nosotros somos Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy. El directorio que se encuentra aquí está conformado por Claudio Cabello, que es sobreviviente de Irán 3037, por Montserrat Figuerola, que es la coordinadora general del sitio de memoria Irán 3037, y por mí, Alejandra Holzapfel, que soy la presidenta de la asociación y también sobreviviente del lugar. La asociación está conformada fundamentalmente por sobrevivientes familiares, vecinos de Macul y por las organizaciones de derechos humanos de Macul, que nos hemos unido para recuperar este sitio que fue expropiado en septiembre del año pasado y que el día 30 de junio ya se retira el ex dueño. Ya están todos los trámites hechos y nosotros recibiremos el uso de la casa a partir de julio. Entonces, estamos necesitando esta subvención para poder entrar a funcionar en la casa. El Ministerio de Bienes Nacionales, por su lado, va a hacer los gastos básicos de la casa, pero necesitamos los recursos para gestión. Me parece estupendo esto. ¿Tú vas a agregar algo? Bueno, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Montserrat Figuerola. Gracias por recibirnos en esta jornada. Tal como decía Ale, la subvención que estamos solicitando tiene justamente que ver con gastos de gestión que hoy día necesitamos para poder financiar un equipo de trabajo que sea capaz de implementar el sitio de memoria. Todavía estamos en una etapa inicial, entendiendo que no sabemos las condiciones en que vamos a recibir el inmueble una vez que se retire el expropiado. Y hay que hacer toda una primera etapa que tiene que ver con la realización de peritajes, con la realización de revisiones arqueológicas, con una serie de elementos patrimoniales que hay que resguardar, y por lo tanto no es llegar a entrar, abrir la casa y dejarla a disposición de la comunidad, que es nuestra intención última, por cierto, pero tenemos que hacer un proceso inicial para poder resguardar este espacio de memoria, ¿cierto? Y para ello requerimos la colaboración del Estado en general, por eso también hemos recurrido a la solicitud de la subvención municipal. Sabemos que en esta municipalidad contamos con un gran aliado, no solamente del alcalde, sino que de las concejalías, que permanentemente han mostrado el apoyo en las actividades que realizamos, la colaboración, también, ¿por qué no decirlo?, el acompañamiento, ¿no?, en el trabajo con vecinas, vecinos, territorios. Así que esa es como en general la solicitud que estamos haciendo. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar? ¿No? Concejales, dudas, consultas. Gracias, buenos días, bienvenidas por estar acá, gracias. Yo le preguntaba a usted cuánto es el monto que habían pedido. Yo sé que ustedes tienen un proyecto mayor, hay una historia ahí, pero en el caso mío yo me evoco a ver cómo se distribuyen los recursos, ¿ya?
La agrupación anterior pidió 12 millones, la que viene después pide 5, ustedes tienen 20. Hacer una sumatoria son 29 millones, dividido en 3 agrupaciones. Yo entiendo que cada uno tiene necesidades distintas, ¿cierto? No es tanto hacia ustedes como la consulta, sino que la IDECO. ¿Cómo la IDECO distribuye estos recursos? Porque mi hincapié siempre ha sido que el alcalde tiene la capacidad de discreción de decir a usted tantos millones, obviamente después la otra fundación también le va a preguntar cuánto estaban pidiendo. Yo creo que debiera ser más justo, ¿cierto? Entiendo y respeto todo lo que ustedes han vivido, usted que dice que es sobreviviente, una cosa súper trágica de su vida, me imagino, pero los chiquititos que estaban antes también tienen el mismo sufrimiento, dolor, y la otra fundación que trabaja con niños que son abusados también es fuerte. Entonces, la crítica no es contra ustedes como organización, sino que el falta de criterio de parte de la administración de cómo hacer una distribución más equitativa. Yo saqué el cálculo, eran como 9 millones 6 más o menos, si hubiesen sido los 29 millones divididos en 3 partes. Entiendo que ustedes ahí están pidiendo recursos para contratar honorarios, distintos elementos, ¿cierto? Pero a mí me causa extrañeza esa, como abismo, entre 20 millones y 5 millones, después entre 12 y 20. Entonces, no sé si el Dideco nos puede comentar más o menos cuáles son los criterios de la distribución de los recursos. Entiendo que si ustedes están pidiendo un monto, tiene que ser asignado a ese monto, pero ahora quizás a agrupaciones se les pide más y se les entrega un monto más disminuido. Eso, Presidente, gracias. Muchas gracias, concejal. Concejala Camila Donato, luego Muchas gracias. Elizabeth Faila, Paulina y Jaime. Sí, bueno, buenos días a las personas que están acá representando a la asociación. Me gustaría un poco poner en contexto esta subvención también a propósito de las preguntas que pueden parecer legítimas por parte del concejal Robert Díaz. No puedo dejar pasar opinar respecto a la opinión, ¿ya? Tú hiciste un listado como respecto al dolor. Los niños que estaban antes se van a morir, es un dolor tremendo. Los niños que son abusados, un dolor tremendo. Usted sobreviviente, chuta, qué dolor. Como si la subvención se tratara de ponerle precio al dolor. Y según aquel dolor, ir categorizando quién recibe más o menos monto. A mí me parece que eso es macabro. Es macabro poner sobre la mesa los dolores de las subvenciones, porque no puede ser así el criterio y no puede este Consejo Municipal ponerlo así. Respecto a las subvenciones, efectivamente las subvenciones son discrecionales del alcalde, las subvenciones extraordinarias o subvenciones especiales, y el Consejo Municipal es quien lo aprueba y rechaza, y lo aprueba y rechaza en tanto a los criterios que cada concejal o concejala pueda tener. Lo que no me parece es como ir pesando respecto al dolor. Lo que yo creo que pesa respecto a las subvenciones es la utilización. Primero, en la mayoría de los países que tuvieron crímenes de lesa humanidad existen leyes de sitio de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que los sitios de memoria, que son lugares donde, por ejemplo, los judíos se les tenía en holocausto, donde en Argentina se los tenían las Fuerzas Armadas, acá en Chile se los tenían en distintos lugares. En Macul tuvimos una casa que se llamaba Venda Sexy a propósito del tipo de violencia sexual política que ejercía. Y es súper particular, porque es, si no, puedo estar súper equivocada, el único centro de secuestro, de secuestro, tortura y exterminio que se focalizaba en ese tipo de tortura, que ni los nazis ocuparon. Entonces, esta organización no debiese estar pidiendo esta subvención a nosotros, ni debiese estar pidiendo una subvención presidencial, ni debiesen estar los distintos sitios de memoria compitiendo entre ellos para ver quién recibe financiamiento del Estado y, por tanto, funcionar. Hay un proyecto de ley hace muchos años en el Congreso, que entiendo que se volvió a poner, que tiene que ver con la ley de sitio de memoria, porque la mayoría de los países tienen esa ley, que es justamente para evitar esto, que es justamente para evitar, ya, pero a ver, en Villa Grimaldi, no, es que hubo más detenidos que en Venda Sexy, entonces debiésemos poner más dinero a Villa Grimaldi, que es justamente para evitar aquello. Si tú me preguntas 20 millones para una casa que funcionó como un centro de tortura, secuestro, exterminio, donde se violó con perros y una serie de torturas que están documentadas, certificadas y son reales,
que por primera vez se recupera después de todos estos años y que necesita plata para echar a funcionar este sitio de memoria que implica, entre otras cosas, cuidar el patrimonio, porque al ser sitio de memoria no pueden hacer cualquier tipo de modificación en la casa, es una raya en el agua. Si lo quieres poner respecto a la cantidad de montos. No estoy diciendo con ello que las vecinas de no más abuso sexual infantil merezcan menos, etcétera, sino que yo prefiero medir la evaluación de las subvenciones de acuerdo a los objetivos que ellos tienen y no compararlos con otros, porque es imposible comparar una fundación que trabaja con niños y niñas terminales a una iglesia. Tienen objetivos diferentes, personalidades jurídicas distintas. Yo podría decir, con lo que no estoy de acuerdo, pero podría decir, ya, pero es que a la iglesia evangélica van solo los evangélicos. ¿Cuántos evangélicos son los que van? Entonces, ¿merecen la casa? Y yo pienso que las iglesias también tienen un rol social en el entorno en el que están, y ese rol social no ayuda solamente a aquellos que son evangélicos. Y en tanto yo soy atea, porque yo soy atea, no me atrevería a decirle a la iglesia, ¿saben qué? Yo no les voy a aprobar la subvención porque el Estado es laico y yo no estoy dispuesto a que la casa de ustedes sea solo para los evangélicos. Porque entiendo que independiente de mi posición personal, yo estoy aquí como autoridad de un municipio y por tanto tengo que ser capaz de entender el rol social que han cumplido y cumplen las iglesias a lo largo de la historia de este país y que en distintos momentos de tristeza, dolor de este país, las iglesias han cumplido roles fundamentales. Lo mismo acá. No tiene que ver con que yo desconozca, empatice o no me coordine con la historia. Es que el municipio de la comuna de Macul tiene dentro de sus límites geográficos una casa que vendría siendo hasta el momento el único sitio de memoria que existiría en la comuna de Macul, y como Estado descentralizado no me puedo hacer el ciego, no me puedo hacer el tonto y tengo que entregar una subvención, convenio, colaboración o como se llame, y me parece que a estas alturas del 2024 estar explicando estas cosas de esta manera tan explícita me parece que es aberrante y da mayor fundamento del por qué esta casa tiene que existir en ese lugar, porque nos falta evidentemente educación en derechos humanos, porque no tiene que ver solamente con los dolores que allí se vivieron. Tiene que ver con que cuando hablamos de garantías de no repetición, que no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales, no lo digo yo, no lo dice Monse, no lo dice la Alejandra, no lo dice nadie, lo dicen los organismos internacionales, los sitios de memoria sirven como espacios de educación. Las iglesias sirven como espacios sociales. Las fundaciones y ONG, como No Más Abuso Sexual y Deportistas por un Sueño, son colaboradores de las tareas que el Estado no puede realizar. Entonces, en tanto, 20 millones de pesos me parece que es poquísimo cuando estamos hablando de poner por primera vez, en primer acierto, por decirlo de alguna forma, este sitio de memoria para que comience a funcionar. Eso. Muchas gracias, concejala. Concejala Elizabeth Faila. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Bueno, yo en realidad reconocer el trabajo que ha hecho la agrupación de derechos humanos por Irán 3037, la verdad he sido testigo de todo lo que han trabajado y todos los años que han pasado para recuperar este sitio. También decir que cada organización, fundación, ONG también solicita lo que necesitan. También estoy de acuerdo que es poco, pero con esto van a poder iniciar. Es muy importante que este sitio de memoria inicie, abra sus puertas y sigan trabajando de manera colaborativa también con todas las organizaciones de derechos humanos, con las comunidades también ahí. Así que mis respetos hacia ustedes, de verdad valoro mucho el trabajo que han hecho y de todas las organizaciones también que hablaron anteriormente. Gracias. Gracias, concejala. Concejala Paulina Torres. Muchas gracias. La verdad es que la concejala Camila Donato me sacó las palabras de la boca. De verdad que yo también quería interpelar un poco lo que estaba diciendo el concejal Robert Díaz respecto más que nada a que cada organización es libre de pedir, y si están pidiendo los montos que piden es porque tiene concordancia con sus proyectos, y en el fondo nosotros no nos podemos poner a decidir cuánto recibe cada una, porque nosotros no sabemos lo que ellos necesitan en el fondo. Y la IDECO tiene dentro del presupuesto municipal
hasta el 7% por ley, en el fondo, para entregar a las subvenciones. Entonces, me imagino yo que el criterio que usa la DIDECO tiene que ser concordante con también los recursos municipales que tenemos. Por otro lado, quiero también saludar el trabajo que ustedes realizan. Me parece fundamental, me parece terrible que, como bien decía la concejala Donato, que estemos poniendo en discusión si los derechos humanos merecen o no merecen tener una casa de memoria, merecen o no merecen recursos, porque en el fondo los derechos humanos nacen desde las atrocidades de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Desde ahí que la Organización de las Naciones Unidas propone estos 30 derechos para no repetición, ¿cierto? Y esto pareciera que es hace mucho, mucho tiempo, pero no son ni siquiera, no alcanzamos a cumplir 80 años desde la Segunda Guerra Mundial, desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Y más aún, recién cumplimos 50 años el año pasado, recién cumplimos 50 años desde el inicio del golpe de Estado. Entonces tampoco ha pasado mucho tiempo desde que terminó la dictadura. Mi hermana nació en 90, cuando recién terminó la dictadura, y nosotros todavía estamos pensando que esto pasó hace mucho tiempo, que demos vuelta a la página, que cambiemos, y que la gente se aburre de escuchar de estos temas, y yo realmente no lo puedo creer. Mi familia, yo se lo comenté a ustedes, tuvo la suerte de no sufrir más allá de los toques de queda o más allá del susto, ¿cierto? No sufrimos nada de eso. Yo, de verdad, que también me enteré de todo esto muy tarde, por miedo también de mi familia, que nunca me comentó nada de esto. Pero no puedo creer que haya gente que no empatice con este dolor, que no empatice con las pérdidas de los detenidos desaparecidos, que no empatice con lo que sufrieron ustedes en el centro de detención, pero sí llore con una película de los nazis, por ejemplo. O gente que sí se llore con películas a lo mejor de otros tiempos, pero que no se ponga la mano en el corazón y no le duelan los hechos que pasaron en nuestro país. Eso, muchas gracias. Gracias, concejala. Concejala Jaime López. Buenos días a todas y todas. Bueno, está harto dicho, a mí me cuesta harto hablar en estas comisiones porque, como lo manifestaba Camila, es bien complejo desde este espacio hacer criterio de las necesidades. Me voy a hacer referencia, tal como lo decían mis compañeros concejales, a propósito de valorar o no valorar el sufrimiento. Yo creo que precisamente hoy día nosotros aquí en Macul, y esto les quiero agradecer sobre todo a ustedes el trabajo que han realizado, de poder ser parte de este momento histórico en realidad para la comuna, porque es un sitio de memoria que por muchos fue conocido por tantos años, muchos nos pusimos afuera de esa casa con la ilusión de que algún día llegara este momento, de un día poder entrar. Entonces, la verdad que yo quiero agradecerles a ustedes este momento histórico para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de la familia de muchos vecinos de Macul, que reconocíamos ese lugar, que vimos muy lejos este momento. Entonces, más allá del monto, es lo importante de este hito que se va a marcar. Agradezco que que este consejo y la voluntad del alcalde estemos viviendo este momento como en realidad que sea beneficioso para el momento en que lo que va a tocar, y sin duda que valorar 20 millones, 100 millones, yo creo que esto no se trata de eso, se trata por sobre todo, y desde mi perspectiva y desde mi espacio, solo agradecerles poder ser parte de verdad de esto que se va a vivir. Muchas gracias, concejal. Me pide la palabra. Sí, quería tocar varios puntos. Yo como coordinadora puedo entender perfectamente la necesidad de comprender el uso de los recursos. Evidentemente nosotros no hemos tomado a la ligera ponerle números a este proceso. Y la municipalidad, el alcalde, algunas de las concejalas que están aquí también, que han participado en la elaboración participativa, valga la redundancia, del plan de gestión del sitio de memoria Irán 3037, dicho sea de paso, en que han sido convocados todas las concejalías, es un proceso que tomó 1 año y medio de trabajo, en el que recibimos asesoría por parte del Ministerio de las Culturas, en el que participaron vecinas, vecinos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones vecinales, territoriales, clubes de adulto mayor,
en que conversamos en qué consistía este sueño del sitio de memoria, en que pudimos pensarlo desde los principios, o sea, cuáles son los pilares fundamentales en términos valóricos de principios que van a sustentar este espacio. Pensamos en un espacio que debe siempre tener que ser, siempre ser abierto a la comunidad, o sea, un espacio en el que la cultura, el arte, la memoria, la promoción de los derechos humanos, la equidad de género sean parte fundamental de los principios de este espacio. Eso fue conversado, fue sancionado, fue socializado. Y no solamente esa parte, sino que también la parte presupuestaria. Nosotros entendemos que para poder financiar un año de trabajo de un sitio de memoria como Irán 3037, requerimos alrededor de 120 millones de pesos. No solamente para, por ejemplo, pagar los sueldos de las personas que legítimamente trabajarían en ese espacio, sino que hay que pagar todos los gastos de servicio, por supuesto, hay que pagar agua, luz, gas, internet, alarma, cámaras de seguridad. Sabemos cómo son las vandalizaciones en este país en relación a los sitios de memoria, por lo tanto tenemos que pensar en un espacio que esté resguardado, ¿cierto? Pero además tenemos que implementarlo, lo que les comentaba, todo lo que tiene que ver con los hallazgos arqueológicos que se puedan encontrar, habilitar el espacio, crear un guión museográfico que dialogue con las comunidades que lo van a visitar, tener un espacio que sea acogedor para las organizaciones que quieran reunirse en ese espacio, generar actividades, generar programación artístico-cultural. Todo eso requiere un presupuesto del que estamos súper conscientes. Yo agradezco mucho las intervenciones que se hicieron porque efectivamente nosotras no deberíamos estar en la posición de tener que pedir este dinero si es que hubiese en el país una ley de sitios de memoria en que se garantizase el financiamiento directo a aquellas casas de horror que funcionaron durante la dictadura cívico-militar. El escenario es el que tenemos y por lo tanto funcionamos y luchamos con lo que tenemos. Eso como primera parte. Segundo, quisiera señalar que este espacio no es un espacio que va a ser exclusivamente para las personas que luchamos por los derechos humanos y que tenemos una mirada política específica de izquierda declarada, ¿cierto? Sino que es un espacio en el que se promueven los derechos humanos y la memoria de manera transversal. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a tomarme un poco de las palabras que decía Paulina. En mi familia tuvimos la suerte de que no tuvimos dificultades. Yo voy a contradecir a Paulina, porque este país estuvo cruzado de punta a punta por la dictadura cívico-militar. Y cada una de las personas que habitan este territorio hemos sido afectadas de una u otra manera por lo que significó ese régimen de horror. La instalación del miedo, la instalación de prácticas opresivas, represivas, no solamente las personas que han sido víctimas de violación a los derechos humanos, que por cierto están evidentemente visibilizadas por nosotros, pero este país requiere que hagamos una transformación de paradigma para poder no tener que cuestionar por qué los sitios de memoria son necesarios. ¿Ok? Entonces, cuando nos toca tener que justificar por qué necesitamos este tipo de espacios, yo pienso inevitablemente en mi hija, que tiene 10 años, en la juventud, en estudiantes que no saben distinguir entre Pinochet y Allende. Y yo digo, son necesarios estos espacios porque necesitamos volver a pasar por esta historia que se nos ha mermado, que se nos ha censurado, que se nos ha ocultado, y debemos obligatoriamente confrontarnos con esa realidad, por dolorosa que sea. Sabemos que la justicia ha llegado tarde y no, en muchos casos no ha llegado. La verdad la tenemos apenas a medias, ¿cierto? Apenas a medias. Y el Estado está al debe en todo aquello que tiene que ver con reparación y con garantías de no repetición. Como siempre, es la sociedad civil, son las mujeres y hombres luchadores y luchadoras sociales que desde esa fatídica época
han seguido con su lucha, mujeres como la Ale, mujeres como Claudio, como sus compañeras y compañeros, como las personas que hasta el día de hoy continúan desaparecidas, que nos guían en este camino. Así que quería decir que cuando pensamos en un sitio de memoria, Irán 3037, no pensamos en un espacio exclusivamente para quienes de alguna manera estamos familiarizados con el tema de la memoria y los derechos humanos. Pensamos en un sitio de memoria para Macul, para la región metropolitana, para las nuevas generaciones, para las niñas, para los niños, para que el nunca más realmente se construya desde las comunidades, desde este territorio. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ¿algo más que agregar, concejales, concejalas? Yo creo que está todo dicho. Creo que yo por lo menos personalmente no me negaría a la solicitud, aun creyendo que lo conversamos y también conversamos que era poco lo que se estaba solicitando para poder comenzar con este trabajo que se viene, porque si bien es cierto, llevó un trabajo anterior respecto a la recuperación de la casa, también se trabajó para el proyecto que viene desde la instalación hacia adelante, y ese es mucho más trabajo, porque como bien lo dices tú, va a beneficiar principalmente nosotros, pero las nuevas generaciones, que no tienen idea todavía qué fue lo que ocurrió ni de la historia de nuestro país, que no podemos desconocer, que a muchos les moleste o no, no podemos desconocer, ocurrió, fue una realidad, y hasta el día de hoy se viven esas consecuencias. Entonces creo que esta subvención viene un poco a apoyar también ese trabajo que se va a realizar ahí, si bien va a ser un aporte muy mínimo, digo, lo insisto, en relación al trabajo que se va a hacer. Creo que no podemos nosotros quedarnos ahí de lado, así que responsabilidad de cada uno cómo va a votar en el Consejo esta subvención, pero considero que igual sigue siendo poco, así que por mi parte cuentan con todo el apoyo. Eso. ¿Alguien más? ¿No? Muchas gracias por venir. ¿Paulina? Sí, pero es que estoy cerrando este punto. No, perdone, presidenta. No, lo que pasa es que en el fondo quería dar una opinión nada más, otra opinión cortita, que no sé por qué el Estado de Chile se ha demorado tanto en hacer realmente la reparación de memoria cuando en Alemania terminó el tema del nazismo, ¿cierto? Hubo inmediatamente un tema de ayúdenme por favor. Desnazificar, gracias concejala, desnazificar inmediatamente, y se empezó a educar inmediatamente. Las tropas, ¿cierto? Acabaron inmediatamente con las fuerzas nazis, y los nazis quedaron inmediatamente, si hacemos un poco de historia, disminuidos y mermados y acabados, ¿cierto? Acá no, acá ese fue el problema, que nosotros seguimos con la figura del dictador desde las sombras y haciéndolo el famoso boinazo y metiendo miedo. Entonces efectivamente nos ha costado. Ocupaban espacios de poder, efectivamente. Entonces nos ha costado mucho más como país, hacer esta división, ¿cierto? Y seguimos con gente que todavía sigue venerando esta figura y, esa era mi opinión. Muchas gracias. Los 6. Aprobación del Consejo Municipal de Subvención Municipal para Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy, RUT, 65.085.716 rayacá, por un monto total de 20 millones de pesos, memorándum Dirección de Desarrollo Comunitario número 293 del 2024 con antecedentes. Vuelvo a hacer la palabra a la presidenta de la Comisión Social, concejala Margarita Figueroa. Muchas gracias, alcalde. Sí, en esta instancia se dio un buen debate respecto de la solicitud de la asociación. También se menciona que esto es para iniciar y habilitar la casa y el trabajo que se va a realizar ahí. Sabemos que fue un duro trabajo durante muchos años para la recuperación de la casa, y ahora viene otro arduo trabajo que va a ser la instalación del sitio de memoria. Estaban todos de acuerdo con el monto. No tan de acuerdo porque consideramos también que igual se va a necesitar mucho más para el trabajo que se va a realizar ahí, pero se deja para votación de consejo alcalde porque se resolvieron igual algunas dudas. Si alguien tiene alguna consulta. Gracias, concejal. Antes de dar la palabra,
darle la bienvenida a la agrupación, a Alejandra, Monse y bueno, a todos quienes han trabajado arduamente, ¿no es cierto?, en pos de la memoria y los derechos humanos en la comuna de Macul. Felicitar toda la labor que han realizado, ¿no es cierto?, en la recuperación de esta casa. Nosotros hemos acompañado este proceso tratando de siempre poner a disposición la institución y el Consejo Municipal en pos de algo que nos parece muy valioso, digamos, muy importante y muy relevante, sobre todo en estos tiempos. Contarles, concejales y concejalas, que se está trabajando un convenio que a nuestro juicio es bastante inédito, pero que también considera la relevancia que como administración entendemos, digamos, que debemos colaborar y contribuir en lo que eventualmente es un proceso también de reparación, de concientización y también de compañía, ¿no es cierto?, no solo a las víctimas, sino también a una comuna que está poniendo el rol de los derechos humanos también, y sé que el Consejo nos acompaña mayoritariamente en esto, como un foco central de la gestión. Así que efectivamente este monto es lo que se discutió a propósito del requerimiento del año. El convenio va a considerar un monto que les va a permitir viabilizar al menos todo lo que son los soportes básicos, ¿no es cierto?, de la casa ya a partir del año 2024, a presupuesto que debe quedar aprobado por este Consejo Municipal, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí eventualmente se va a generar también esta discusión en pos de este convenio que obviamente ofrece desde el punto de vista institucional el apoyo necesario, como decía recién, para que esto se sostenga financieramente, pero también de parte de la organización todo lo que va a ser el trabajo, no solamente en el desarrollo de política pública y acompañamiento también a nuestra institución, sino también el hecho de poder sostener un sitio de memoria en la comuna, que sabemos que es completamente complejo y difícil, más aún cuando tengo entendido, desconozco si es así, pero todavía los sitios de memoria tienen que concursar por aportes del Estado, ¿no es cierto?, para poder sostenerlos en el tiempo. Insisto, creo que un pequeño, pero muy significativo aporte en lo que es la reparación. Así que esperemos que tengamos aprobación unánime. Cedo la palabra a concejala Camila Donato, concejal Paulo Herrera. Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes, casi buenas tardes a todos y todas las presentes que vienen acompañando a la asociación Irán 3037. La verdad es que yo no iba a hablar en este punto porque pensé que era un tema que hasta altura de la historia de este país bastaba solamente el nombre para entender la importancia de una subvención como esta. Pero al calor del debate que se dio en la comisión quisiera igual hacer algunas aclaraciones. Primero, en Chile, a propósito de lo que usted mencionó, a diferencia de otros países que también vivieron crímenes de lesa humanidad, y no basta solamente con mirar los ejemplos de Latinoamérica, sino que también de Alemania, a propósito de los nazis, en Argentina, en Brasil, donde ocurrieron crímenes de esta categoría. Existen leyes de sitio de memoria, llamado en otros países de otra forma, pero en definitiva, que es donde no terminan los sitios de memoria compitiendo entre sí para ver quiénes son financiados o no, y bajo esta misma lógica en la que finalmente se concursan los derechos y los deberes. Recordemos que aquellos países que sufrieron crímenes de lesa humanidad, y vuelvo a repetir, al igual como lo dije en comisión, no lo digo yo, no lo dicen las sobrevivientes, no lo dicen los activistas de derechos humanos, sino que lo dicen los organismos internacionales, tiene que haber garantías de no repetición. Y aquellas garantías de no repetición no pasan solamente por la justicia, que a este país no ha llegado, una verdad que tal como dijo Monse es a media, y yo diría que incluso más que a medias, sino que también tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica y cómo se va educando a las próximas generaciones. Y lo que nos queda en esa educación es el testimonio vivo de los sitios en los que se secuestró, se torturó y se exterminó. Y particularmente los vecinos y vecinas de Macul, no solamente las nuevas generaciones, no tiene que ver solamente con un tema generacional. Los vecinos y vecinas de Macul tienen que saber que en esta comuna pequeña, una comuna podríamos decir que hace mucha vida en torno a la comuna, es una comuna que todavía tiene como una especie de aire de pueblo porque somos chiquititos, todos nos conocemos, ¿cierto? Hubo una casa que durante muchos años fue utilizada exclusivamente o con esa mirada para que existiera violencia político-sexual, donde se adiestraron perros para violar hombres y mujeres, donde hubo una tortura focalizada respecto a la violencia sexual y política que
desde ese instante se comienza a estudiar tanto antropológica como psicológicamente, y disculpe que de esta lata, alcalde, pero yo pensé que aquellos argumentos estaban de más. Pero creo que es muy importante nunca dejar de repetir aquello, nunca dejar de repetir. Eso respecto a la casa. La casa, a diferencia de otros centros de tortura, se recupera muy tardíamente. Villa Grimaldi, Londres 38, José Domingo Cañas, ya llevan haciendo un trabajo en esta transición a la democracia respecto a aquellas casas como sitios de memoria, que además están consagrados como en el Consejo de Monumentos, ¿cierto? Por tanto, tienen que tener cierta conservación, que ya llegamos tarde a esta casa porque ya tuvo modificaciones, pero de aquí adelante al menos tenemos que asegurar que exista. Por tanto, hay que entender que el monto, que puede parecer grande a cifras de cualquier común mortal como yo, que no alcanzamos a tener 1 millón mensual, ¿cierto?, en la cuenta de cada uno de nosotros, es pequeñísima si entendemos que es para iniciar la recuperación de la casa y la iniciación de actividades, por decirlo en algún aspecto ahí, que tiene que ver con partir desde cero, porque ahí durante mucho tiempo fue una vivienda habitacional donde hubo distintos dueños que se negaron a venderla al Estado, que finalmente termina con una expropiación de la casa, pero donde hay que hacer efectivamente recuperación de lo que ahí ocurrió, nos explicaban, y bueno, a las distintas actividades que he ido de esta agrupación respecto a cómo dejarla lo más parecido a lo que era y que termina siendo efectivamente un testimonio vivo. Y me quiero tomar las palabras que dijo Monse. Esta casa y los sitios de memoria no están pensados para las víctimas sobrevivientes y sus familiares. La memoria no es una propiedad privada que nos corresponda a algunos y algunas. Son espacios comunales, comunitarios, de memoria viva, de educación, de encuentro, de reflexión, pero también de construcción. Al calor de la asociación de Irán 3037, donde hay muchas sobrevivientes y también familiares, se han sumado organizaciones que no tienen en su espíritu inicial el derecho humano, artísticas, culturales, porque lo de derecho humano no es exclusivo, no es como decir, aquí solo jugamos fútbol, aquí solo jugamos voleibol. La memoria en derechos humanos es transversal. Y efectivamente hay quienes dicen, yo no tuve la suerte de que no, a propósito del debate que se dio, ¿cierto? Pero hay que entender que efectivamente, como dijeron los dirigentes de esta asociación, lo que ocurrió durante los años de la dictadura cívico-militar, que es mirado por todo el mundo, no es algo que nos ocurrió solamente a aquellas familias que tenemos víctimas, es algo que le ocurrió a todo el país, por tanto es una deuda. Yo lamento que las asociaciones tengan que estar buscando recursos de esta forma, pidiendo acá, pidiendo allá, pidiendo acá, pidiendo allá, sometiéndose a comentarios desafortunados que solo vienen a revictimizar a las víctimas, cuando lo que debiese existir en Chile es una ley de sitios de memoria que consagre el derecho a que estos sitios estén financiados per se. Solo el hecho por existir yo como Estado, me tengo que hacer cargo de la existencia de estos sitios. Nadie cuestiona que el Hospital Salvador tenga que competir con el Luis Tisné para ser financiado, porque por el solo hecho de entregar salud tiene que tener financiamiento de acuerdo a su cantidad de pacientes que atiende. Lo mismo debiese ocurrir con la ley de sitios de memoria, que creo que es algo que este municipio debe empujar a propósito de tener una casa que fue centro de secuestro, tortura y exterminio, vuelvo a repetir. Y disculpe que haya dado esta explicación, quizás larga, probablemente quienes asistan aquí ya la tienen, pero esto se está transmitiendo, queda en las redes sociales. Como dijo el concejal Jaime López, este es un hecho histórico. Más que por la subvención, porque aquí tenemos que ser súper respetuosos, la subvención es un monto, es por el hecho de que estamos a meses, días, de que por fin se recupere una casa que yo al menos, que mi familia siempre ha estado metida en los temas de derechos humanos, por temas ya sabidos por algunos, desde que soy chica, que está el recuerdo del recuperemos Venda Sexy. Y ahora se está haciendo carne, y se hace carne con los dolores de las personas, con las revictimizaciones de muchas autoridades locales y nacionales. Y tienen que seguir sometidas a aquellos. Y aquí no tiene que ver con posiciones políticas, tiene que ver con posiciones éticas, humanas y morales. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, concejala Camila Donato. Concejal Paulo Herrera. Muchas gracias. Todavía me recuerdo cuando en plena pandemia fuimos
llegó el féretro de Mariano Puga a Villa Grimaldi. Fue un momento muy emotivo, muy emotivo. El gran Mariano Puga, alguien que luchó por los derechos humanos de forma incansable, ¿ya? Conocer Villa Grimaldi tiene un contexto histórico, pero una carga emocional fuerte, ¿ya? Yo creo que acá pasa lo mismo, ¿ya? El contexto histórico, pero la carga emocional, no solo para personas que sufrieron y vivieron los horrores cometidos ahí, ¿ya? Para mí esto tiene un significado especial también. Muchos saben de la muerte y el asesinato de mi padre por agentes del Estado, ¿ya? Su cuerpo fue abandonado en Avenida Gabriela cuando eso era un potrero. Pero las vueltas de la vida son tan hermosas, ¿ya?, que en estos momentos hay un Cristo que se colocó ahí hace unos años. Así que yo no puedo dejar de, no solo, muchas veces apoyar suena hasta como concepto futbolístico, sino que entender que esto es necesario. Entender que las personas necesitan tener esta memoria, que los pueblos, para no repetir, necesitan conocer la historia y entenderla, por qué ocurrió y que nunca más debe volver a cometerse. Todas estas cosas que desgraciadamente lo hemos visto hoy día, solo hoy día, en distintas fundaciones que andan buscando recursos en distintas partes. Porque sin recursos nadie se mantiene, ni una casa, ¿ya? Es decir, solo agradecerles a ustedes, ¿ya? Nosotros somos parte. Nosotros vamos a estar aquí y quizás después no estemos. Pero eso va a quedar. Y no va a quedar solo la casa, sino va a quedar el trabajo que ustedes hicieron. Que lo hicieron posible y muchas personas lo hicieron posible, ¿ya? Así que felicitarlas, que esto siga adelante y sea quien esté aquí, que esto no puede morir. Muchas gracias. Gracias, concejal Paulo Herrera. ¿Alguien más había pedido la palabra o los dos puntos? Bien. Si no hay más palabras, entonces, favor, secretario, tomar votación. Yo apruebo. Con su voto de aprobación, señor alcalde. Concejala Camila Donato, su Apruebo. voto. Su voto, concejal Elizabeth Faila. Apruebo. Su voto, concejal Cristian Aguiló. Apruebo. Su voto, concejala Paulina Torres. A ver, yo quiero decir unas cositas. Sí, yo ya argumenté, ya opiné durante la comisión y quiero decir que esto no tiene que ver con ideologías, tiene que ver con educación y valores como la empatía, la fraternidad y a través de eso la búsqueda de la reparación y el compromiso de no repetición, en el fondo, para que nunca más volvamos a pasar por hechos como los acontecidos en esta época tan negra de nuestra historia. Apruebo. Su voto, concejal Paulo Herrera. Apruebo. Su voto, concejal Robert Díaz. Apruebo. Su voto, concejala Margarita Figueroa. Apruebo. Su voto, concejal Jaime López. Apruebo. Se aprueba, alcalde.